que ocurre malas en el pueblo dominicano es que cuando tú vas a ver al muchachito en la vitrina del hospital, lo primero que tú dices, se parece a mí, igualito a mí. Pero el que viene al lado no, es a la mamá que se parece, porque uno le anda buscando parecido a los hijos. Y se mete un pleito de celo entre el papá y la mamá, porque la mamá dice que es a ella que se parece, pero el papá dice, no, es a mí que se parece. Y a veces salen los abuelos y dicen, ¿quién? Esa nariz es mía. Porque es natural que los hijos se parezcan a quienes. Se parezcan a los padres. Cuando un hijo no se parece al padre, el papá se pone chivo. El papá se pone chivo. Y comienza a mirar todo lo que hay alrededor. El chino del colmado. El cibaeño de la fonda. Comienza a buscar todo lo que hay alrededor, porque él entiende que si no se parece a él y se parece a otro, ahí hubo un asunto raro. Porque lo normal es que los hijos se parezcan a sus padres. Y el Señor le habla al pueblo de Israel, le habla a sus hijos, porque él entiende que si sus hijos son sus hijos, deben parecerse a su padre. Y él le dice, sed santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Sed santo, porque yo soy santo. ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo viene de una palabra que significa apartado para Dios. Apartado para Dios. Apartado del pecado para dedicarte a Dios. ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios es 3 veces santo? Que Dios no quiere nada con el pecado. Que en la naturaleza de Dios nunca va a haber pecado. Y Él le pide a su pueblo, ustedes tienen que ser santos. La santidad es una demanda para los hijos. Fíjense que Él no le dice a los del pueblo amorreos, a los eteos, a los filisteos y a todos los terminados en eo. Él no le dice, sean ustedes santos. Él le dice, a mi pueblo Israel, a mis hijos de Israel, porque yo no le puedo demandar a una persona que no sea hijo lo que él tiene, lo que tiene el padre. Él le está demandando a los hijos. ¿Y quiénes son los hijos? Nosotros nacimos todos en la Iglesia Católica Romana. Y el que diga que no, ya sabe. Pero la mayoría de nosotros nacimos en la Iglesia Católica y venimos de ahí, aunque usted no quiera. Y en la Iglesia Católica nos decían que todos éramos hijos de Dios. Pero eso es verdad. ¿Somos todos hijos de Dios? ¿O somos todos criaturas de Dios? Vamos al libro de Juan capítulo 1 verso 12. Juan capítulo 1 verso 12. Dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad. La palabra potestad significa derecho, autoridad legal. ¿De ser qué? Hechos. No dice de ser hijos, no, de ser hechos. Lo que implica que si son hechos es porque no existían. Entonces no todos somos hijos. Los hijos son los que reciben y creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
En Romanos capítulo 5, verso 10 dice: porque si éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La razón por la que Cristo vino a este mundo, pues para reconciliarnos con Dios. Y esa reconciliación con Dios es recibida cuando nosotros creemos y le recibimos. Si tú no has creído en el nombre que es sobre todo nombre y no lo has recibido, sencillamente tú no eres hijo. Y si tú no eres hijo, sencillamente nunca te vas a parecer a tu padre. Y por eso hay muchas personas en la iglesia que no son hijos. Y por ende se parecen a su otro padre. Porque en este camino o tú eres hijo de uno o eres hijo del otro. Mire lo que dice aquí. Juan capítulo 8, verso 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre. Entonces, cuando nosotros somos hijos, queremos hacer los deseos de nuestro padre. ¿Me estoy dando a entender, amados? Él dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque sabes, cuando tú eres hijo, tú quieres hacer los deseos de tu padre. Cuando tú eres hijo, mire, tú puedes ser el hijo más desobediente, pero tú quieres complacer a tu papá. Estaba tratando una persona que tiene problemas con sus padres. Cuando estamos tratando con esa persona en una de nuestras clases de terapia, la niña, una muchachita de 16, 17, 18 años, está ansiosa por el amor de su mamá. Ella nunca había vivido con su mamá. Ella nunca había estado con su mamá porque su papá obligó a la mamá a dejarla en casa de su madre, de su abuela. Y por todo ese tiempo la niña se crió sin madre. Y ella quiso ir a la casa de su mamá. Pero cuando fue, su mamá era una mujer que había sufrido mucho. Desde los 8 años, 10 años, su mamá se había ido de la casa y había pasado todas las cosas que ustedes se imaginan que puede pasar una mujer, hasta vender su cuerpo para poder comer. Aquella madre no sabía lo que era el amor de una madre. Aquella madre no sabía cómo darle cariño a su hija, pero su hija demandaba el cariño de su madre. Y resulta que cuando estamos en la terapia y estamos ahí con la joven me dice: yo hago lo que sea para yo complacer a mi mamá, con tal de que mi mamá me dé su cariño. Yo no sé si tú tienes tus hijos al lado, pero a los hijos hay que decirles que uno les ama. Yo peleo mucho con Víctor, pero yo siempre le digo: tú sabes que yo, a pesar de todo, yo te amo. Sí, porque que se parece mucho a mí, chocamos bastante. Filo con filo no corta. Y él me dice: yo también a ti te amo. Peleamos, pero yo lo amo y él me ama. Y él quiere complacer a su papá. Porque todo hijo quiere complacer a su padre. Cuando tú eres hijo, tú quieres ser como tu papá. Cuando tú eres hijo, tú quieres poner en alto el nombre de tu papá.
Yo estaba bregando con un jovencito que estudia medicina. Su papá es uno de los médicos más importantes de este país. Pero ese jovencito no iba a la universidad, sino se iba donde los amiguitos a fumar droga. Pero él llegó a mis manos y comenzamos a hablarle. Y otra hermana más comenzó a tratar con él y Dios comenzó a tratar. Y el muchachito ha dado un cambio radical. Ya terminó su medicina. Está haciendo ahora en la parte de la residencia. Pero el muchachito está enamorado de Dios. Y él en estos días yo ponía una reflexión y él me decía en esa reflexión: pastor, ¿sabe que ahora que yo estoy buscando de Dios, lo único que yo quiero es que mi papá se sienta orgulloso de mí? Yo quiero ser un médico como mi papá. Yo no voy a coger la misma especialidad de él, pero yo voy a ser tan prestigioso como él, porque yo quiero que mi papá se sienta orgulloso. Hello. Los hijos quieren que sus padres se sientan orgullosos de ellos. La santidad es una demanda para los hijos de Dios. Y una de las razones por las que Dios dispone que nosotros seamos santos es porque Él nos llamó para que seamos santos. Primera de Pedro capítulo 1, como vimos anteriormente, nos damos cuenta que el texto dice claramente: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Cuando Dios te llama, Él no quiere que tú vengas a ocupar una silla. Él no quiere que tú vengas a cultos de una iglesia. Él quiere que tú manifiestes una cultura que se llama santidad. Él quiere que tú seas como el que te llamó. Porque si tú no eres como el que te llamó, tienes que ver quién te está llamando. Es posible que el que te esté llamando es el pastor y sea bulloso y reperperoso. Pero si Dios te llamó, tú tienes que ser como aquel que te llamó, que es, ¿cómo es Él? Santo. La santidad no es una demanda que solamente se exige. La santidad exige un modelo. Dios no me está demandando algo que yo no soy. Él dice: ustedes tienen que ser santos porque yo soy el primero que soy santo. Hay padres que le exigen a sus hijos cosas que ellos no son. Yo recuerdo que uno de los borrachones más grandes que había en mi barrio le decía a los hijos: ustedes no beban, no beban. Pero él con un humo encima. Yo no sé si usted me está entendiendo. Ayer me decía el joven que me hablaba, me decía: pastor, mi papá me decía que yo tenía que ser fiel a mi esposa, que yo tenía que, cuando yo me casara, él tenía fiel, pero él tenía 5 mujeres. Yo no le puedo pedir a Víctor que hable mal paso si yo hablo duro. ¿Usted me está entendiendo lo que le quiero decir, hermano? Dios nos exige ser santos porque el modelo de la santidad es Él. El modelo de la santidad es nuestro Dios. Él no nos pide ser santos porque Él es otra cosa. Él nos pide ser santo y Él dice: vosotros sois santos porque yo soy santo. Yo soy el modelo. Yo soy el principio de lo que ustedes deben ser. Nuestros hijos nunca serán lo que nosotros no somos. Nuestros hijos van a ser lo que ven en nosotros. El único que puede cambiar ese destino, ¿sabes quién es? El Señor. Pero mire lo que dice la palabra. En Levítico capítulo 21, verso 8, da una razón de por qué nosotros
tenemos que seguir el modelo. Levítico capítulo 21, verso número 8. Dice así: le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo Jehová, que os, o sea que tú no eres santo por la esencia que tú tienes, ni porque tú te obligues a ser santo. Tú eres santo porque cuando Dios te salvó, Él te hizo santo. Primera de Corintios capítulo 1. Mire lo que dice. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Verso 2. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser. ¿Quién nos santificó? El Padre nos santificó. ¿En quién? El medio de nuestra santificación es Jesucristo. Pero nosotros fuimos santificados en Cristo. Cuando yo creo en el Señor, ¿sabes qué pasa? Que Dios me ve santo a través de Jesucristo. No es que tú seas santo, no es que tú seas una persona totalmente apartada del pecado. Es que Dios puso a Cristo delante de ti, y la santidad de Cristo se establece en tu vida cuando tú pones tu fe en el Hijo de Dios. Pero hay otra parte, eso se llama santificación adquirida. Pero hay una santificación progresiva. Y es cuando Él dice: a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Llamados a ser. Y esa es la parte que te toca a ti y a mí día tras día. Cuando usted lleva a un hijo a la universidad, su hijo puede aprender de medicina, puede aprender de contabilidad, puede aprender de ingeniería, puede aprender de mecánica, puede aprender de agronomía, puede aprender de aviación, puede aprender de muchas áreas de la vida. Pero ¿sabes una cosa? Ellos aprenden la teoría en la universidad y algunas le dan un poquito de práctica. Pero cuando ellos salen a la calle, ellos comienzan a poner en práctica lo que han aprendido. Lo que ya Dios le ha dado, lo que Dios ya te ha dado, es que Él te ha hecho santo en Jesucristo. Pero ahora te toca a ti vivir una vida diariamente mostrando que esa santidad está en ti, y esa es tu responsabilidad. Recuerdo hace muchos años un joven que era creyente, muy esforzado, pero cada vez que él pecaba, él decía: es que los demonios no me dejan, y esta carne tan débil. ¿Sabe cómo se llama eso? Justificación. La Biblia dice que la carne es débil, pero dice que el Espíritu está disponible. El Espíritu está disponible para que tú vivas una vida en santidad. Dios te ha establecido en tu vida el Espíritu Santo para que tú seas santo. No hay excusa. El hecho de que esta expresión se encuentre en la palabra en varios contextos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, implica que el carácter de la santidad debe de ser la mano insignia, la bandera insignia que identifique a todo aquel que es hijo de Dios. Dios te hizo santo, pero no es una opción, es un mandato. El texto dice: sed santo, verbo imperativo, dando la modificación de una ordenanza. Esto no es una opción. La santidad no es: yo quiero ser santo, pero no. No es que tú quieras ser santo. Tú tienes que ser santo, porque es una demanda de Dios, es una ordenanza de Dios. Así como no adultere, tú tienes que ser una persona santa.
Ahí no hay para dónde coger. Los hijos tienen que ser santos porque su papá se lo demanda. Esto no es una opción. Esto no es a ver si yo quiero. Esto no es, hoy se me antojó ser santo. No, tú tienes que ser santo. Dile al que está a tu lado, la santidad no es una opción, es una ordenanza. ¿Y sabes por qué es una ordenanza? ¿Sabes por qué es una ordenanza? Dios nunca te va a demandar algo que tú no puedas hacer. Cuando Dios te demanda algo es porque tú tienes la capacidad de hacerlo. Y mira lo que hizo Dios para que tú seas santo. Juan capítulo 1, verso 13. Mira lo que Dios hizo para que tú seas santo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y mira lo que dice el 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de qué. ¿Sino de qué? La palabra engendrado significa que tú naciste no de un hombre ni de una mujer. Que cuando tú fuiste hijo, el Señor estableció su ADN en tu ADN. Él te puso la esencia de Él en ti. Él puso al Espíritu Santo dentro de ti para que tú no tengas excusa. Estaba en una oficina en estos días del Estado. Es una oficina que sirve para conciliar entre los familiares y las parejas y las familias. Se llama así mismo Oficina de Conciliación. Es una oficina que depende de la Fiscalía. Y en esta oficina fuimos a hacer una investigación de lo que hacía aquella oficina y nos encontramos con un caso. Era una mamá que estaba demandando a un padre su paternidad. Pero el papá decía que ese muchacho no era de él. Y la persona que estaba conciliando dijo, la única manera de nosotros saber si tú eres el padre es haciendo una prueba de ADN. Él dijo, pues no hay problemas. Vamos a hacer la prueba de ADN. Porque sabes una cosa, cuando tú tienes mi vida o mi ADN es porque tú eres mi hijo. Porque yo te he engendrado. Los hijos tienen el ADN de los padres. Los hijos no se parecen a otra persona que no sea los padres. La esencia de adentro de los hijos es la esencia de los padres. Aunque el hijo por fuera no se parezca a su papá, por dentro es igualito a su papá. Dios engendró en ti su ADN. Él instauró en ti lo que Él es. ¿Sabes para qué? Para que tú no des otra nota que no sea la nota de la santidad de tu Dios. Tú no tienes opción. Esto no es un mandato porque Dios te quiso exigir algo que tú no puedes hacer. Dios engendró en ti su ADN. Él te instaló su ADN. Él puso el óvulo y expuso los espermatozoides para que todo lo que tú tengas dentro sea santidad para Dios. Una de las razones por la que Dios puede condenar ciertas actitudes que hoy se promueven como cosas naturales es porque una persona con problemas de homosexualidad no nace, se hace.
Es por eso que Dios puede demandarle a una persona homosexual condenación. ¿Sabes por qué? Porque el homosexual no nace, el homosexual se hace. Pero cuando Dios pone en ti algo, Él te va a demandar por lo que Él ha puesto en ti. Y si tú eres hijo, Dios puso el ADN de Él, y el ADN de Él es que Dios es santo. Y tú tienes que ser santo. Ahora, ¿cómo yo puedo ser santo y parecerme a Dios? En primera de Pedro, capítulo 1, dice así: porque escrito está, verso 16: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que está diciendo el texto es: la santidad es una vida que no tiene contaminación. Yo no puedo decir que soy santo si estoy llevando un doble libro en la contabilidad de mi negocio. Yo no puedo decir que soy santo si soy un mentiroso. Yo no puedo decir que soy santo si yo vivo chismeando de mi vecino. Yo no puedo decir que soy santo si no soy capaz de perdonar. Yo no puedo decir que soy santo si vivo una vida de promiscuidad sexual. Yo no puedo decir que soy santo si yo no honro a mis padres. Yo no puedo decir que soy santo si yo no guardo el día de reposo. Yo no puedo decir que soy santo si yo estoy levantando falsos testimonios sobre aquellos que están delante de mí. Yo no puedo decir que soy santo si yo tengo una vida lasciviosa. Yo no puedo decir que soy santo si soy una persona con pensamientos envidiosos en mi corazón. Si yo digo que soy santo, la santidad se evidencia a través de nuestro estilo. Y dice aquí que dejemos la vida vana. Tú no me puedes decir que eres santo si tú tienes que estar al último guay de la moda. Porque eso es vanidad. Que si tú no tienes, yo no tengo problema con las marcas, yo no tengo problema con los lentes. Si usted se quiere poner unos lentes porque le gusta, amén, pero no para estar a la moda y estar compitiendo con el que está al lado de usted. La ropa buena dura más que la ropa mala. Y gloria a Dios si usted la puede comprar. Yo no tengo problema con eso. Pero cuando usted compra la ropa buena para que los vecinos la vean con la marquita ahí, o cuando usted compra una cartera para que le vean el KS. ¿Cuál es? AMK. Esa misma. Esa misma. Para que todo el mundo vea que usted tiene un MK. Que a veces de Villa Consuelo. Tenga cuidado. Aquí hay un grupo de hermanas que visten de marca, pero en Agáchate Boutique. Y gloria a Dios.
Gloria a Dios. ¿Quién va a decirle a ella cuando ella tiene su vestido puesto que le costó 40 pesos? Amén. Lo bueno es bueno, dura mucho. A mí me gusta lo bueno también. Pero cuando nos guste lo bueno, no sea para nosotros aparentarle a otro que nos guste lo bueno, porque lo bueno dura mucho. Yo no sé si ustedes están entendiendo lo que estoy hablando, amados. Una persona santa no vive en una manera de vivir vana. Mire, yo no tengo problema con las redes. No tengo ningún problema. Pero cuando tú tengas este show y subiendo una foto y subiendo otra foto para buscar aprobación, eso es vida vana. Porque tú estás buscando que te aprueben. Y cuando tú estás buscando que te aprueben, es porque todavía Cristo, tú no sientes que te ha aprobado. Las redes son buenas y debemos usarlas para predicar la palabra de Dios. Es un mecanismo de Dios para su gloria, pero no para tú estés exhibiéndote. Si pusiste un vestido nuevo, si estás en Adrián Tropical, si estás en tal cosa, que si viene para acá, que si viene para allá. Eso es la vanidad de esta vida. Eso es vanidad. Nosotros vivimos para darle gloria a Dios, no para darnos gloria a nosotros. Ahora, ¿cuál es el resultado? Y con esto termino. ¿Cuál es el resultado de vivir una vida en santidad? ¿Cuál es el resultado? Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, verso número 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado. Cuando nosotros somos santos, si usted busca el contexto de ese capítulo, se dará cuenta que está hablando a esas personas que viven una vida en santidad. Y cuando tú vives una vida en santidad, tú vas a alcanzar misericordia. Y la misericordia es el favor de Dios a tu favor. Es el amor de Dios a tu favor. Yo no tengo que gritar mucho. ¿Sabe por qué? Porque cada día me alcanza la misericordia de Dios. Lo segundo que tú vas a tener si vives una vida en santidad es que vas a complacer a tu Padre. En Mateo capítulo 4. Hay un momento en que Jesús sube cuando es bautizado por el apóstol, por Juan el Bautista. Cuando él va subiendo hacia arriba, después de la tentación, ocurre algo muy lindo. Y es que el Espíritu Santo baja en forma de paloma, dice la palabra. Y se oyó una voz del cielo que dijo: he aquí mi Hijo amado, en el que yo tengo. Cuando tú vives como tu Padre quiere que tú vivas, tu Padre se va a complacer contigo. Y no hay una cosa más cariñosa que un padre complacido. ¿Cuántos saben eso? Que cuando un papá está complacido, lo suelta todo. Tú sueltas hasta lo que no tiene. Porque cuando tus hijos te complacen, cuando tú te sientes que tu hijo sacó buenas notas, tú dices: wow, mi hijo. Tú te sientes orgulloso de ese muchacho. Giovanito me lo pusieron ahí a poner un trabajo, y sencillamente lo dejaron en el trabajo y yo me sentí orgulloso.
Pero Víctor hizo un logo de un negocio de su primo. Y todo el mundo decía, wow, qué logo más chulo. Lo hizo mi hijo. ¿Usted me está entendiendo, amado? Cuando algún hermano se me acerca y me dice, wow, tu hija sí canta lindo. Yo como que le sube la cosa. Porque sabe, el padre cuando el hijo lo complace, el padre se siente orgulloso. Cuando tú complaces al padre siendo como él es, el padre se va a complacer contigo. Y cuando un padre está complacido, suelta. Una hermana vino y se me acercó y me dijo, pastor, yo no sé, pero Dios se acogió conmigo. Y le digo, mija, ¿y por qué? Oh, pastor, me dio un esposo ya yo estando en pasada de meridiano. Me dio un trabajo. Me dio mi casa. Y me ha dado todo lo que yo le he pedido. Señor, el Señor se acogió conmigo. Dios digo. Y yo le dije, ¿sabes por qué? Porque tú has vivido una vida en santidad. Porque tú le has obedecido. Porque tú le has respetado. Porque tú has decidido negarte a ti misma para que Dios se muestre en ti. Y cuando un padre se siente complacido, él no tiene problema con soltárselo todo a los hijos. ¿Usted me está entendiendo, amado mío? Número 3. Cuando tú vives en santidad, produce un legado de poder y autoridad en los tuyos. En el Salmo 112. Salmo 112. Dice así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La regeneración de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en aleluya. Cuando tú decides vivir como tu padre, cuando tú decides vivir en santidad, tú estableces un legado de vida para los que te van a proseguir. Tus hijos serán poderosos. No habrá tus hijos alguien que pase hambre, porque tú has establecido parecerte a tu papá. Y cuando tú te pareces a tu papá, sus hijos se van a parecer a ti. Y por último, cuando tú decides vivir en santidad, el diablo va a huir de ti. Santiago capítulo 4, verso 7. Santiago capítulo 4, verso número 7. Dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá. Pero ¿qué es lo primero? ¿Cómo tú resistes al diablo? Cuando tú te metes debajo de Dios. ¿Y qué significa de meterte debajo de Dios? Es dejar que Dios moldee tu vida a su manera. Es dejar que Dios haga contigo lo que Él quiera. Mire, cuando usted sube una persona, ¿sabes qué pasa? Cuando tú te pones una gente encima, tú estás a expensas del peso de esa persona. Tú caminas, pero ya tú no caminas igual. Tú caminas a sabiendas de que tú llevas a esa persona encima. Tu vida depende de esa persona. Los movimientos que tú haces dependen de esa persona. ¿Nos estamos entendiendo, amados? Cuando tú te sometes a Dios, el diablo no te puede resistir. El diablo no puede contigo. El diablo va a tener que huir de tu lado. ¿Sabes por qué? Porque tú estás sometido al amparo del Altísimo. Y el que está sometido
El abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, del que todo lo puede, el maravilloso Dios. Y cuando Dios está contigo, ¿quién contra ti? Aleluya. Vivir en santidad no es una opción. Vivir en santidad es el estilo de vida de los hijos. Vivir en santidad no es una exigencia intransigente de Dios. Dios te exige que viva en santidad porque Él puso el ADN de Él en ti. Él puso al Espíritu Santo dentro de ti. Dios te pide santidad. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vives en santidad, tus hijos, tú comienzas a establecer un legado, pero tú agradas a tu Padre. Cuando tú vives en santidad, el diablo no podrá contra ti. Cierra tus ojos. ¿Estás tú viviendo en santidad? O los momentos difíciles, tú no muestras lo que es tu papá. ¿A quién tú te estás pareciendo? Solo los hijos engendrados por el Padre pueden parecerse a sus hijos, a sus padres. Y la única manera de ser engendrado por Él es cuando tú recibes al Padre. Él dice en su palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, le dio el derecho de ser hijo. Si tú no eres hijo, nunca te vas a parecer a tu padre. Para parecerte a tu padre, tiene que ser engendrado como hijo. Y yo quiero que en esta mañana tú pienses: ¿eres hijo? ¿Has sido engendrado por el Padre? Y si has sido engendrado por el Padre, ¿estás viviendo como es el Padre?